Saludos muchachos, el día de hoy vamos a ver cómo ejecutar la transformada rápida de Fourier en MATLAB u Octave. Para esta clase vamos a necesitar los scripts PDS-07A y PDS-07C. El 7A es con el que grabamos audio, ya lo conocen, y el 7C es donde haremos la transformada rápida de Fourier. Una vez que han grabado su archivo de audio con el script 7A, vamos a abrir el 7C y vamos a empezar a trabajar con él. Como pueden ver, todas las líneas están comentadas excepto la línea 2. Los que vayan a usar Octave pueden dejarla descomentada, los que vayan a usar MATLAB tienen que comentarla. El siguiente paso es descomentar todo el bloque donde vamos a cargar el audio, que son las líneas 6 a la 8. La línea 6 carga el mensaje grabado con el script anterior en la variable mensaje en un vector y en la variable fs se guarda nuestra frecuencia de muestreo. Después vamos a normalizar nuestro mensaje con el código de la línea 7 y posteriormente vamos a reproducir el mensaje una vez más para asegurarnos de que se cargó adecuadamente. Descomentamos la línea 12 y en esta línea se está haciendo la transformada rápida de Fourier con el comando FFT sobre nuestro vector de mensaje y estamos haciendo el absoluto de este vector. Esto lo necesitamos ya que nuestro vector de transformada rápida de Fourier contiene números reales e imaginarios. Nosotros queremos solamente la magnitud de la transformada. Por eso usamos el comando abs. Y todo el resultado se guarda en una variable nueva, en un vector nuevo que se llama transformada. Descomentamos la línea 13, la cual calcula la longitud de nuestro vector de la transformada de Fourier y lo guarda en una variable que llamaremos L. Una particularidad de la transformada rápida de Fourier que se hace en Octave y MATLAB es que se hace con un algoritmo que se conoce como transformada bilateral. Esto produce un efecto que a nosotros no nos sirve, donde tenemos la transformada rápida de Fourier repetida, es decir, espejeada en el eje X. Para eliminar la parte que no me sirve de la transformada, vamos a cargar nada más la mitad de la longitud del vector original que calculamos. En la línea 15 vamos a normalizar, así como normalizamos el audio, normalizaremos el espectro obtenido con la transformada rápida de Fourier. Para finalizar el bloque de transformada rápida de Fourier, en la línea 16 vamos a obtener el vector de frecuencias para graficar nuestra señal. El siguiente paso es descomentar las líneas de código de la 20 a la 24 que nos van a ayudar a graficar nuestra señal de audio. Descomentamos las líneas de la 26 a la 30 y ya sabemos que esta línea nos van a graficar nuestra señal de audio con respecto al tiempo. Algo nuevo es que aquí le estamos dando un nombre a nuestra figura. En la línea 26 yo estoy nombrando la figura como gráfica 1. Ahora descomentamos las líneas de la 32 a la 36. Vemos que voy a hacer una segunda subgráfica que se va a llamar gráfica 2 y que aquí voy a graficar el espectro de frecuencias contra el dominio de las frecuencias. Si ejecutamos el script en este momento, aparecerá una imagen como la que se muestra a continuación. En esta imagen vemos el audio que se ha grabado en la parte superior y en la parte inferior podemos ver el espectro del mismo. En el eje X tenemos las frecuencias en la imagen inferior, en la figura inferior, y tenemos la amplitud que ya está normalizada, es decir, va de 0 hasta 1. Podemos ver también en la imagen que el espectro, es decir, las frecuencias de nuestra voz se concentran en las frecuencias bajas, es decir, se concentran en un rango de frecuencias que no llega ni siquiera a los 2000 Hz. Necesitamos apreciar mejor la componente espectral de mi mensaje, entonces necesito limitar el eje X. Ahora, ¿hasta dónde lo voy a limitar? Hay una parte de esa señal que es ruido y hay otra parte que es información útil. ¿Qué es lo que vamos a considerar ruido? Una forma fácil de determinar lo que es ruido en una componente espectral es nada más asignar lo que llamaremos el margen de ruido. Es decir, vamos a poner un límite por debajo del cual todos los componentes espectrales se consideran ruido. En el caso específico de nuestro ejemplo, vamos a poner este margen de ruido en el 10%. Esto significa que si el componente espectral no tiene al menos un 10% del valor de mi componente máximo, de mi componente de mayor valor, lo vamos a considerar como ruido espectral nada más. Ahora, para ver esto en la gráfica, vamos a necesitar descomentar dos líneas más en nuestro código.
Les comentamos las líneas 37 a la 39, donde la línea 37 va a activar la cuadrícula específicamente en nuestra figura que se llama gráfica 2. La línea 38 va a definir que esa cuadrícula en realidad solo va a ser una línea al 10% o a 0.1 del valor máximo. Y la línea 39 pues va a graficarme en el eje Y nada más desde 0 hasta el valor máximo de mi amplitud espectral. Si ejecutamos el script nuevamente, vamos a tener una gráfica como la que se muestra ahora. Vemos que hay una línea justamente en el 10% de mi valor máximo de Y, que es la gráfica, la línea en 0.1, y eso me dice que todo componente espectral o toda parte de la señal que esté por debajo de esa línea lo vamos a considerar ruido. Así me será mucho más fácil limitar el rango de componentes espectrales válidos para mi señal. A simple vista, y para mi caso, obviamente esto variará para cada uno de ustedes, puedo ver que la información útil o los componentes espectrales válidos de mi audio deben estar más o menos en el rango desde 0 hasta 1000 Hz, digamos. Entonces el siguiente paso es limitar la gráfica para que me muestre exclusivamente estos valores. Esto lo logramos descomentando la línea 40 del código, donde podemos ver que se definen los límites para el eje X, desde 0 hasta, en el caso de este ejemplo, 575 Hz. Yo voy a modificar esa línea y cambiaré el valor a 1000 Hz. Ustedes cámbienlo de acuerdo a su audio. Voy a ver una gráfica parecida a la de la figura que se muestra ahora. Ustedes obviamente van a tener una señal diferente, pero lo importante es que más o menos hayan podido limitar el rango de frecuencias válidas para su espectro del mensaje. Podemos ver en mi caso que el rango válido de frecuencias o de componentes espectrales termina aproximadamente en 800 Hz. Es decir, mi voz, o al menos el audio que está capturando el micrófono, va de aproximadamente 100 Hz hasta 800 Hz. Es decir, mi voz está compuesta por frecuencias en el rango de 100 a 800 Hz. Ustedes ejecuten el script las veces que sea necesario para que puedan encontrar los componentes espectrales de su voz.